son verdaderos, son estables, son como un fundamento, un pilar y un baluarte. Bendito sea Dios, que Dios ha establecido, hermanos. Cuando nuestro corazón decide buscar a Dios, la promesa del Señor es como ese fundamento, ese pilarte, ese baluarte de verdad que sostendrá siempre. No importando si haya situaciones adversas, no importando que tan fuerte sea la tormenta contra nuestra fe, contra nuestra confianza, contra nuestra vida. Eso que el Señor ha establecido, ese pilarte, ese baluarte que el Señor ha establecido de bendición para nuestras vidas, siempre estará firme, sustentando nuestro corazón, nuestras vidas, amados. Y cabe mencionar, amados, en aquel entonces, cuando el Señor llama a aquel hombre lleno de errores, lleno de incapacidades y de limitaciones, llamado Moisés, bendito sea Dios, y Dios lo prepara, bendito sea Dios, por un tiempo largo en el desierto, formando su carácter, formando su fe, formando su confianza, formándole como hombre de Dios, formándole como ser humano, amados, formándole como persona, formándole como líder, bendito sea Dios, formándole como hijo de Dios, teniendo tantas limitaciones y tantas incapacidades delante de Dios, bendito sea Dios. Fue formado, iglesia. Quiere decir que nuestras situaciones, nuestras incapacidades, nuestros problemas, nuestras situaciones no son un impedimento para que nuestro ser sea formado conforme a lo que Dios ha establecido para nosotros. Aquel Moisés que mató al egipcio, bendito sea el Señor, no era el mismo Moisés que ahora había sido formado por el poder del Dios vivo, que nos quiere formar a nosotros de igual manera. En Moisés, aquel hombre iracundo, aquel hombre volátil, aquel hombre sin estatura espiritual, sin gran conocimiento, bendito sea Dios, que mató a aquel egipcio, ahora era el mismo Moisés a quien Dios colocaba una unción especial, a quien Dios había decidido respaldar de principio a fin, no importando los enemigos que estuvieran delante, no importando los gigantes que se levantarían y se impondrían contra la voluntad de Dios en su vida. Ahora era el Moisés al cual Dios había elegido, escogido, preparado, restaurado, levantado, y respalda ahora la obra de aquel hombre. Y fue forjado Moisés como un hijo de Dios. Fue forjado Moisés como un mejor ser humano. Fue forjado Moisés como un siervo de Dios. Bendito sea el Señor. Fue forjado Moisés en toda la llenura y la totalidad de su carácter y de su persona, lo que él era, hermanos. Ahora este Moisés, bendito sea el Señor, Dios le encomienda a él y le pone sobre sus hombros una gran tarea, iglesia, de ser el libertador físico a través de Dios del pueblo de Israel, de Egipto. Egipto era un pueblo más grande, Egipto era un pueblo más poderoso, Egipto era un pueblo más capacitado, bendito sea Dios, en todos los aspectos. Pero ahora Moisés recibe el llamado, la preparación y el respaldo total del Dios vivo para que Moisés hiciera frente a esta gran nación en todos los aspectos. Bendito sea Dios, se opusiera al gran líder de esta nación que era Faraón. Moisés, lleno del Espíritu Santo, Moisés en ese entonces no estaba el Espíritu Santo, pero el Señor se movía. Y eran 3 en 1 que formaron el hombre y la primera mujer en aquel entonces. No estaba el Espíritu Santo como tal, pero estaba en la presencia del Padre. Y Moisés contaba con la presencia y el respaldo total del Padre para enfrentarse, bendito sea Dios, a aquel hombre y a toda esa gran nación, iglesia. Y dice la Escritura, amados, que el pueblo de Israel temió cuando vieron que era imposible. Vieron imposible aquella palabra que Moisés les había dado. El Señor nos va a libertar. El Señor nos va a llevar a una tierra mejor. El Señor nos va a llevar a una tierra que fluye, a una tierra de bendición, a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de libertad. Gloria a Dios. Ellos empezaron a temer porque vieron que la palabra de Moisés no se iba a dar, bendito sea Dios.
circunstancias y su fe empezó a flaquear, iglesia. Y empezaron a atacar al hombre de Dios. Empezaron a atacar al siervo de Dios. Empezaron a atacar a la persona de Moisés como hijo de Dios, como siervo de Dios, como líder llamado y respaldado por el poder del Altísimo Dios. Empezaron a refutarle, empezaron a insultarlo. Nos trajiste acá para hacernos morir aquí. No había fe en ese pueblo, iglesia. No había confianza en ese pueblo delante de Dios. No había transformación, iglesia. A pesar de que aquel varón de Dios le había dado una palabra para ellos de ser libres, de ir a una mejor tierra, iglesia. Más grande era, bendito sea Dios, el pecado que ellos tenían que la fe y la esperanza que pudieran tener para alcanzar la promesa que daba aquel hombre de parte de Dios. Qué tristeza, hermanos, que Moisés, que por más que el Señor forjó a aquel hombre, aquel varón de Dios, por 40 largos años, Moisés fue forjado en toda la totalidad de ser humano que de él, bendito sea Dios. Y ahora que él viene, se encuentra con un pueblo nulo en fe, nulo en obediencia, nulo en fidelidad, que no aman a Dios, que no quieren servir a Dios, que no quieren caminar por la vereda y el sendero que el Señor traza. Bendito sea el Señor. Ahora Moisés lleva sobre sí el compromiso de hacer cumplir la palabra del Dios vivo en medio del pueblo de Israel. Y empezaron a atacar a Moisés. Y Moisés en el versículo 13 dice: y Moisés le dijo al pueblo: no temáis. Moisés se acercó al pueblo, a pesar de que todos ellos se agolparon contra Moisés. Todos ellos eran muchísimos. Ellos se agolparon contra Moisés para llamar a Moisés: tú eres el culpable de lo que estamos viviendo ahora. Moisés abre su boca, aquel siervo de Dios, aquel hombre que había sido iracundo, que había llegado hasta matar a un ser humano, bendito sea Dios. Ahora Moisés no se defiende. Ahora Moisés no eleva la voz, bendito sea el Señor, contra ellos, sino que eleva la voz y le dice: no temáis, no temáis. Porque Moisés quería llevarles a ellos a creer, bendito sea Dios, a creer, a tener esa fe, bendito sea Dios, que va por encima de las dificultades, hermanos. Porque la fe que va por encima de las dificultades es aquella que alcanza la promesa. Si tu fe no es capaz de ir en medio de las dificultades, si tu fe no es capaz de ir en medio de las situaciones adversas, si tu fe no es capaz de ir en medio de tu tristeza, de tu desánimo, bendito sea Dios, entonces tu fe nunca alcanzará la promesa del Padre, iglesia. Y esa era la fe que Moisés quería transmitir al pueblo del Señor. Esa fe que llegaba a la tierra prometida, esa fe que veía el cumplimiento de la promesa viva del Padre, iglesia. Y no hubo manera en ese entonces de que la iglesia fuera llevada a esa fe, iglesia. Pero Moisés tuvo que transformar su fe en un segundo, iglesia, cuando vio que la promesa del Padre estaba titubeando, bendito sea Dios. La fe de Moisés tuvo que crecer en un instante. El hombre de Dios no tuvo oportunidad para darle lugar, para darle tiempo, para darle días, para darle meses, para darle años a que su fe creciera. La fe del hombre de Dios tuvo que crecer en ese instante, cuando veía atentada la promesa del Padre. Y el hombre de Dios dice: no temáis, estad firmes. Tuvo que sacar fuerza de donde no tenía, iglesia. El hombre de Dios tuvo que sacar fe de donde no tenía. El hombre de Dios tuvo que sacar confianza de donde no tenía. El hombre de Dios tuvo que sacar ánimo de donde no tenía. Y tuvo que clamar, bendito sea Dios. Tuvo que mitigar el miedo y la desconfianza de toda una nación. Un solo hombre. Bendito sea Dios. Y el hombre dijo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Aunque no sabía lo que iba a suceder, aunque veía que era un gran problema que les quería detener, bendito sea Dios, el hombre de Dios declaró con fe la palabra viva. El hombre de Dios declaró con fe la presencia del Padre en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la situación, hermanos. No sabía qué iba a suceder Moisés.
Moisés, pero su boca declaraba y su corazón creía, aunque temía. Y vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más le veréis para siempre. Aleluya. Jehová peleará por vosotros, añade el hombre de Dios, y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. Porque Jehová, él sabía que aquel que le había dado la palabra, que aquel que le había dado la comisión, que aquel que le daba el respaldo, era poderoso para sacarle del apuro en el cual ellos estaban y hacer cumplir la promesa viva sobre toda la nación, aunque no creyera en ellos. Pero él, como siervo y como líder de Dios y como hijo de Dios, creía. Iglesia, aleluya, bendito sea Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? El Señor entonces le reprende a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y Moisés en ese momento no había hecho un clamor como tal, porque si usted recuerda el versículo 13 y versículo 14, habla que Moisés declara lo que Jehová hará. No vemos a Moisés clamando, haciendo un clamor como tal, pero el Señor sabía que de lo profundo de su corazón Moisés clamaba, iglesia. Porque aunque Moisés no veía cómo la manera en la cual ellos podrían salir y escapar de un enemigo tan fuerte y tan poderoso, bendito sea Dios, de lo profundo de su corazón, esas palabras que decía: no temáis, estás tranquilo, porque el Señor peleará con vosotros. A su vez, Dios conocía que era un clamor. ¿Se da cuenta cómo Dios conoce todos nuestros lenguajes, iglesia? No existe un lenguaje que Dios no conozca. Aunque las palabras de Moisés no eran un clamor como tal, aunque las palabras de Moisés declaraban que Dios haría, que Dios se glorificaría, Dios sabe que Moisés de lo profundo de su corazón estaba también clamando. Y el Señor le reprende y le dice en el versículo 15: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Si estás creyendo la palabra que estás declarando, recuerda que en el versículo 13 y 14 él estaba declarando a un Dios de poder en medio del problema. Y el Señor le dice: ¿por qué clamas? Si estás creyendo lo que tuvo que estar declarando, di al pueblo que marche, di al pueblo que camine, di la palabra, declara la palabra. No dudes, no dudes. Y le dice a Moisés: y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Iglesia, aquí está el gran maravilloso poder de Dios. Hermanos, el pueblo de Israel venía con gente de a caballo, en carreta, dispuestos a matar. El pueblo de Egipto, venían con gente de a caballos y carretas, dispuestos a matar, capacitados como todo hombres de guerra para matar, porque sabían que eran más fuertes y más poderosos que el pueblo de Israel. Y el Señor le dice a Moisés: tú toma tu vara. Moisés solo tenía una vara a su favor, iglesia. Literalmente lo que podemos ver en las manos de Moisés es simplemente una vara, iglesia. Eso nos tiene que enseñar a ti y a mí, bendito sea Dios, que lo que nosotros tengamos en nuestro haber, con eso bastará para enfrentar tu enemigo, iglesia. Lo que sucede es que tú no enfrentas tu enemigo, porque tu enemigo ha hecho presa de ti, porque tu enemigo te tiene cautivo, porque tu enemigo que llevas adentro no lo echas fuera, bendito sea Dios. Y es por eso con lo que tenemos en nuestras manos no podemos enfrentar a nuestros enemigos, iglesia, porque el enemigo que llevamos dentro no lo echamos fuera, no lo reprendemos, no renunciamos a él, no le entregamos el señorío de nuestra total mente, corazón, alma, vida, carne al Dios vivo que tiene poder. Bendito sea Dios. Aleluya. Y no se necesita tener mucho haber, no se necesita tener mucho conocimiento, no se necesita tener mucho de aquello, mucho de lo otro. Bendito sea Dios. Se necesita, bendito sea Dios, ser un hijo de Dios. Moisés era un hijo de Dios y con una vara pudo detener a toda una nación, a todo un ejército que iba contra ellos con hambre y sed de muerte, iglesia. Con una vara pudo detener
oración, bendito sea Dios, y con toda su poca fuerza, iglesia, enfrentemos al enemigo, bendito sea Dios. Y Moisés levantó la vara en alto, iglesia. Moisés levantó una vara en alto. Oh santo, bendito sea Dios. Moisés levantó una vara en alto. Nosotros levantamos la palabra viva, iglesia. Llegó la hora y llegó el momento de que el pueblo del Señor tiene que levantar con valor, porque el Señor le dijo: no te amedrentéis, aunque ellos son más que tú, aunque ellos son más fuertes que tú, aunque ellos tienen más que tú. Levanta la vara que yo te di, aleluya. Levanta la vara y declara, di la palabra, ordena, manda en mi nombre. Eso le dijo el Señor a Moisés, iglesia. Y llegó el tiempo de que la iglesia tiene que tomar esa autoridad, iglesia. Pero para tú tener autoridad, iglesia, tú tienes que rendirte al Señor. Tienes que rendir tu mente, tu corazón, tus ideales, tus emociones, tus sentimientos. Todo tu ser tiene que rendirse a la autoridad de Él para que tú tengas autoridad. Razón por la cual Moisés tenía autoridad, porque él se había rendido en la totalidad de hombre. Bendito sea Dios, a la autoridad del Señor vivo. Por lo tanto, cuando tu corazón se rinde a la autoridad de Él, santo es el Señor, entonces tú recibes autoridad. Entonces tú tienes autoridad para dar la palabra. Tienes autoridad para lanzar la palabra sobre el problema. Entonces tú tendrás autoridad para lanzar la palabra sobre tu enemigo. Entonces tú tendrás autoridad para lanzar la palabra sobre la dificultad. Y la dificultad tiene que huir. ¿Sabes por qué? Porque la dificultad no te está oyendo a ti ni mirando a ti. La dificultad está oyendo a aquel que tiene toda la autoridad, delante del cual y bajo del cual tú estás sujeto, iglesia. Oh, santo es el Señor. Aleluya. Bendito es el Señor.